Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este primer webinar que estamos haciendo en alianza de la Liga con la Liga Colombiana contra el Cáncer y Medicáncer. Estamos dando unos minutos para que otras personas se terminen de conectar, para que nos acompañen y sobre todo para que todos podamos sacar el mayor provecho de este gran espacio de formación. Primero quiero darles las gracias sobre todo a la Liga Colombiana contra el Cáncer y a Medicáncer por facilitarnos este espacio. Esta es una alianza que hemos hecho con el objetivo de, aún en esta época de pandemia, aún en este momento de crisis sanitaria, poder seguir llevando a ustedes, a los pacientes, a los familiares, una información de mayor interés para que podamos seguir teniendo una vida súper saludable, podamos seguir resolviendo todas nuestras dudas alrededor del tratamiento y de los cuidados para nuestros pacientes. Hoy estamos iniciando con una invitada muy especial, con Irene Trejos. Ella es nutricionista, con muchos años de experiencia en el campo de la nutrición oncológica y hoy nos va a acompañar y nos va a compartir muchos tips de cómo alimentarnos. Y yo creo que sobre todo en estos tiempos que estamos en casa, por la cuarentena, por el aislamiento, pues es cuando más necesitamos aprender de nutrición, más necesitamos aprender de varias estrategias. Entonces vamos a dar unos minuticos más para que se terminen de conectar las personas e iniciamos.
Bueno, queremos ir mientras tanto saludando a todas las personas que ya se nos han conectado. Tenemos voluntarias del Cesar, tenemos gente en Medellín. Cuéntenos desde qué parte de Colombia se están conectando. Creo que de las maravillas que nos da los webinarios es esto, que nos podemos conectar desde cualquier parte del mundo. Entonces, cuéntenos desde dónde están, a quiénes estamos saludando, qué quisieran aprender hoy. Sé que ya hay varios pacientes, entonces invitamos también a todos los que están entrando por nuestras redes sociales que ingresen al link de la Liga Colombiana contra el Cáncer webinar, ya se los vamos a poner en el chat para que por ahí puedan dejar sus datos y en esos datos pues van a seguir recibiendo más información del resto de eventos que tenemos. Hoy es el primer día, pero hemos desarrollado un programa de formación con los mayores temas de interés para ustedes, donde cada 15 días nos vamos a encontrar con un profesional diferente por este espacio. Entonces no olviden ingresar a la página de la Liga Colombiana contra el Cáncer, webinar, y ahí dejarnos sus datos para que sigan recibiendo más información sobre todos nuestros eventos. Tenemos ya personas de Bogotá, de Cúcuta, de Pasto. Esto es una maravilla poder ver y podernos encontrar en estos escenarios. Cuéntenme qué quieren aprender hoy, qué les gustaría saber de nutrición. Sé que una de las mayores preocupaciones que tenemos alrededor de la nutrición es qué puedo y no puedo comer cuando estoy en un tratamiento oncológico. ¿Qué pasa cuando estoy en quimioterapia o radioterapia? ¿Cómo manejo las náuseas? Queremos escuchar a ustedes, los pacientes, porque este es un espacio pensado para ustedes. Bueno, y ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar Fundamentos de Nutrición en Cáncer, con una invitada muy especial. Ella es Irene Trejos, nutricionista, dietista especializada en nutrición oncológica, con muchos años de experiencia en diferentes centros de oncología acompañando a pacientes y familias. En breve le damos la bienvenida a Irene. De nuevo, gracias por acompañarnos y de nuevo, gracias a la Liga Colombiana contra el Cáncer y a Medicáncer por esta alianza para seguirles llevando beneficios a ustedes y transformando la realidad del cáncer. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla sobre fundamentos de nutrición en cáncer. Espero que sea de mucho provecho tanto para los acompañantes de los pacientes que padecen cáncer como para los mismos pacientes. Entonces doy inicio a la charla y ya, bien. Ok, entonces esta es una guía práctica
como dije anteriormente, para el manejo nutricional del paciente con cáncer y sus familias. Okay. Bueno, quiero dar algo de información acerca de la epidemiología de la desnutrición en el paciente con cáncer. Según ESPEN, que es el especialista en todos estos temas de cáncer, es una patología que lleva a un riesgo mayor de malnutrición como resultado de un balance energético negativo, o sea, estamos comiendo menos de lo que necesitamos, hay una pérdida del músculo esquelético por unas alteraciones metabólicas y también hay disminución de la eficacia de algunos tratamientos oncológicos, llevando a una disminución de la sobrevida del paciente. El cáncer y la nutrición. ¿Qué podemos hablar sobre el cáncer y la nutrición? Que los hábitos alimentarios inadecuados pueden favorecer la prevalencia de algunos cánceres y obviamente deteriorar el estado nutricional del paciente. Estos efectos secundarios se generan por la quimioterapia, la inmunoterapia, radioterapia, la cirugía oncológica, y esto puede llevar a favorecer trastornos a nivel del consumo de alimentos que deterioren obviamente el estado nutricional del paciente. ¿Qué contribuye a la desnutrición en el paciente con cáncer? Entonces, ¿qué contribuye? Primero que todo, la edad. El envejecimiento puede conllevar a cambios en el tracto gastrointestinal, deficiencia de nutrientes, esto causado por alteraciones en el sabor, olor, producido como efecto secundario de los tratamientos antineoplásicos. También contribuye a que nos lleve a una desnutrición al paciente los tratamientos antineoplásicos. ¿Por qué? Porque hay una disminución del consumo de alimentos y esto nos lleva a la pérdida de peso. Además, tenemos que tener en cuenta que el tumor, los efectos locales del tumor pueden producir fatiga, dolor, mucositis, dificultad para deglutir, saliva espesa, disfagia, que es dificultad para deglutir, dolor abdominal, aversión a los alimentos, náuseas, vómito, constipación, diarrea, por infección o por mala absorción. Y por otro lado, también puede contribuir a la desnutrición la localización. ¿Qué quiere decir eso? La localización del tumor. ¿Qué quiere decir? Que depende de dónde esté el tumor, pues esto nos va a llevar a que el paciente también deje de consumir sus alimentos de una manera adecuada. ¿Qué pasa cuando el paciente se desgasta nutricionalmente? Pues suceden ciertas cosas. Uno, que empeora el bienestar del paciente. No hay buena tolerancia a las terapias antineoplásicas, desmejora el pronóstico, empeora la respuesta inmunológica, empeora la resistencia a las infecciones. ¿Y qué sucede? Pues que se aumenta la susceptibilidad a las complicaciones postoperatorias cuando ha habido una cirugía oncológica, incrementa la discapacidad, también aumentan los costos de cuidado integral y obviamente pues todo esto nos va a llevar también a una reducción de la actividad física que, como veremos más adelante, también tiene sus consecuencias. Se ha visto que los efectos sobre el tratamiento oncológico específico nos puede llevar a una malnutrición en el paciente entre el del 20 al 70%. ¿Qué sucede cuando el paciente se malnutre con respecto al tratamiento antineoplásico? Que es un factor pronóstico negativo y predictivo de aumento de la toxicidad de la quimioterapia. Hay menor respuesta a la quimioterapia y hay peor tolerancia y bajo nivel de respuesta a la radioterapia. Por eso, nuestro trabajo como nutricionistas es velar porque el paciente tenga un estado nutricional adecuado durante todo el tratamiento, durante el cáncer. Ahora voy a hablar de una manera corta sobre la nutrición en general
Y como todos sabemos, la nutrición es un proceso de tres partes. Primero comemos y bebemos alimentos, luego sigue la descomposición y reducción de estos alimentos a nutrientes para que estos nutrientes sean utilizados como combustible para regular funciones y reparar tejidos. Y que qué nutrientes participan en esto. Están los macronutrientes, micronutrientes, como son las proteínas, los carbohidratos, las grasas, vitaminas y minerales. ¿Qué quiere decir alimentarse bien? Muchas veces cuando el paciente ya llega a la consulta donde el oncólogo, el simple hecho de haber recibido la noticia, ya hay un grado de estrés donde el paciente empieza a dejar de consumir sus alimentos. ¿Y qué información recibe? No, usted debe alimentarse bien. ¿Qué quiere decir alimentarse bien? Cuando hablamos de alimentarse bien, nos lleva a incluir una variedad de alimentos que le aporten todos los nutrientes necesarios para mantener la salud, incluir las proteínas, incluir carbohidratos, incluir grasa, incluir la grasa, agua, vitaminas y minerales. ¿Qué son las proteínas? Como todos sabemos, las proteínas pueden ser de origen animal, de origen vegetal, y estas son necesarias para el crecimiento y reparación de tejidos y mantenimiento del sistema inmune. Y como vemos en la presentación, pues ya sabemos cuáles son las fuentes: carne, pescado, aves, productos lácteos, nueces y granos. Como ustedes pueden ver en la figura, vemos un músculo que puede en un momento dado, cuando no tenemos una adecuada ingesta de proteínas, llegar a desgastarse. Luego seguimos con las grasas. Las grasas son fuente de energía para el cuerpo y se almacenan como energía y son utilizadas para el transporte de algunas vitaminas y de vitaminas en la sangre. Tenemos ácidos grasos monoinsaturados, tenemos ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans. No me voy a detener específicamente en cada nutriente porque quiero irme a la parte práctica y a darles los tips necesarios para el manejo durante el tratamiento. Y tenemos los carbohidratos. Y como todos sabemos, los carbohidratos son la fuente de combustible para el cuerpo, principalmente fuente de vitaminas y minerales esenciales, fibra y fitonutrientes. Y luego tenemos las vitaminas y minerales, que estas los obtenemos de diferentes fuentes alimentarias y se encuentran involucrados en procesos celulares, dentro de ellos metabolizar los carbohidratos, las grasas y proteínas. Entonces, como ustedes ven, todos se necesitan de todos y se necesita que haya una adecuada ingesta para que el estado nutricional del paciente se mantenga y así evitemos la desnutrición durante el tratamiento. ¿Cuál es la preparación para el tratamiento del cáncer? Una vez hemos recibido la noticia, ¿qué debemos hacer? Primero, seguir consumiendo una dieta saludable para llegar al tratamiento con reservas, que estas reservas nos van a ayudar a preservar las fuerzas, evitar la pérdida de la masa muscular y mantener óptimas defensas. Tratar de probar alimentos nuevos. Obviamente, cuando hablo de probar alimentos nuevos, es empezar a incluir dentro de nuestra alimentación diaria, de pronto alimentos que antes no consumíamos porque no nos gustaban o simplemente porque no los conocíamos. ¿A qué nos lleva eso? A que podamos tener una variedad más grande durante el tratamiento. Es importante, ahora quiero hacer una observación, y es evitar a internet a buscar todo tipo de información acerca de los alimentos que se deben y no se deben consumir durante un tratamiento antineoplásico. ¿Por qué? Porque es tanta la información que el paciente termina sin saber qué es lo que tiene que comer y los familiares tampoco saben qué tiene que comer el paciente. Por eso mi recomendación es siempre durante el tratamiento ir acompañado de una nutricionista, quien tiene todas la sabiduría y los conocimientos para guiar al paciente durante el tratamiento. Y siguiendo con esta presentación de la preparación para el tratamiento del cáncer,
También tratar de consumir mínimo entre vegetales y frutas 5 porciones al día. Frutas cítricas, vegetales verdes, amarillos, color naranja. También limitar los alimentos altos en grasa, reducir las grasas en general, evitar fritar los alimentos, más bien hornearlos, asarlos o guisarlos. Limitar los alimentos salados, los alimentos ahumados, limitar el consumo de alcohol. Importantísimo mantener un peso saludable y lo más importante que va acompañando esto es realizar ejercicio físico, que más adelante hablaré de esto también. ¿Cuáles son los consejos prácticos? Ahora sí entramos más en materia para el día que el paciente tenga quimioterapia. Lleven algo de comer con ustedes, especialmente si la sesión es larga. Lleven algo de comer, lleven un sándwich, pueden llevar frutos secos, llevar algunas frutas frescas, llevar un suplemento nutricional frío, pueden llevar un quesito pera, llevar unas galletas de sal, llevar una barra de granola, un yogur, un bonjour, un pudín o un flan, asegurarse también de beber suficiente agua, llevar un helado. Ya ustedes irán haciéndose algunas preguntas como por ejemplo, ¿por qué llevar azúcar? Si el yogur puede llevar azúcar o el bonjour o el pudín. Todo esto tiene que ser guiado por una nutricionista. Esto que yo hablo en este momento son consejos prácticos generalizados, pero se debe individualizar el manejo nutricional. Por tanto, la nutricionista le indicará de acuerdo al tipo de tumor, de acuerdo al tipo de quimioterapia, el esquema que esté recibiendo, le irá contando qué puede y qué no, qué debe y qué no debe llevar cuando vaya a recibir su quimioterapia. Ahora quiero hablar de un punto muy importante, no me voy a detener mucho, pero quiero hablar de la seguridad alimentaria. ¿Por qué es tan importante la seguridad alimentaria? Porque vamos a evitar contraer una enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, la seguridad alimentaria se compone de 4 partes. Uno, limpiar las superficies, las manos, lavar los alimentos con el chorro del agua, separarlos, es la segunda parte, separar las carnes crudas de otros alimentos, cocinarlos a temperaturas adecuadas y por último enfriarlos, refrigerar los alimentos inmediatamente, especialmente si vivimos en zonas donde el clima es, donde la temperatura es muy alta. En cuanto a limpiar, voy a pasar rápidamente por esto, lavarse las manos con agua y jabón antes de manipular los alimentos, lavar los utensilios que va a utilizar antes de preparar carnes, pollo o cualquier otro tipo de alimento que vaya a ser cocinado. En lo posible usar toallas de papel para limpiar las superficies y evitar los limpiones. Otra cosa importante, lavar frutas y verduras con líquidos desinfectantes y enjuagar con agua. Hay varios líquidos que hoy día venden en el mercado que están hechos a base de cítricos. También nos sirve el vinagre. Lo importante es hacer una adecuada limpieza de estas frutas, de estos alimentos y cuando tengamos alguna lata que vayamos a utilizar, limpiar la superficie de la lata. Luego pasamos a separar. La contaminación cruzada ocurre cuando las bacterias son transmitidas de un alimento a otro, especialmente sucede cuando manipulamos carne, pollo, huevos o pescado crudo. Y la clave es alejar estos alimentos de los que ya están listos para ser consumidos. Entonces, tratar de, digamos, en lo posible, así como se ve en la foto, separar los alimentos de una manera limpia. Esto nos va a ayudar muchísimo a que logremos evitar esta contaminación cruzada. Acá hay algo importante que quiero que tengan en cuenta, utilizar una tabla especial para cortar alimentos crudos y otra para cortar los alimentos, el resto de los alimentos. Y se recomienda que las tablas de cortar no sean de madera, sino más bien de cualquier otro material. Hoy día hay de melamina, de otros materiales, pero que no sean de madera. En cuanto a la cocción de los alimentos, es muy importante, especialmente las proteínas, que sean
completamente cocinadas. Los langostinos y camarones deben tornarse rojos, las ostras y las almejas deben abrirse una vez cocidas. No utilicen las almejas y las conchas que no se han abierto. Ellas son sabias. Si ellas no se han abierto es porque no están aptas para ser consumidas. Por ejemplo, en cuanto a los huevos, deben tener la clara y la yema firme. Las carnes de salsa mentaria deben hervir completamente. Obviamente no las recomiendo, pero si en algún momento dado un paciente, si no ha comido durante todo el día y se antojó de comerse una salchicha, lo va a hacer. Lo importante es que se la coma muy bien cocinada. Ahora, si utilizamos el horno microondas, asegurarnos de rotar el alimento varias veces para que haya una cocción pareja. Luego, por último, tenemos enfriar. Aquí no me voy a detener mucho. Lo importante es que congelemos los alimentos, que haya que congelarlos cuando los vayamos a sacar para descongelarlos, para ser preparados, bajarlo primero al refrigerador y luego ya lo podemos pasar a ser cocinados, pero no mantener los alimentos descongelándose afuera a temperatura ambiente, especialmente en climas calientes. Ahora, tengo algunos consejos útiles para darles y son los siguientes. Tratar de no consumir productos agrícolas que hayan sido cortados previamente en el supermercado. Vemos, por ejemplo, la guanábana, normalmente la cortan, la patilla, la papaya, la cortan en el supermercado. Tratemos de no consumir, de no comprar esos alimentos que ya han sido porcionados en el supermercado, sino la fruta completa. Ser muy cauteloso con las carnes compradas en las carnicerías, lavarlas, mirar dónde estamos comprando nuestros alimentos. Por otro lado, evitar los huevos agrietados. Si vemos que el huevo tiene alguna grieta, lo desechamos. Por otro lado, obviamente, no consumir alimentos que luzcan o huelan extraño. Muy importante, leer las fechas de vencimiento de los alimentos. No se recomienda, la recomendación más importante es evitar los alimentos cuya fecha de vencimiento ya haya caducado. Además, solo consumir productos lácteos y jugos pasteurizados si vamos a consumir lácteos o vamos a consumir algún jugo que sea de caja, etcétera. Tenemos que mirar que el jugo sea pasteurizado. Especialmente en nuestro país, muchas veces los pacientes toman leche recién ordeñada porque el calostro, por tantas cosas, mitos y creencias que tienen los pacientes. Por favor, siempre la leche debe ser pasteurizada. Otra cosa importante, al comprar productos enlatados, nuevamente revisar la fecha de vencimiento y asegurarse que estén libres de abolladuras o que las tapas estén abultadas. Cuando vayamos a comer en restaurantes, hoy día obviamente ya esta práctica cada vez es menos, pero esperemos volver allá. Pero cuando vayamos a comer a restaurantes es importante que se coma temprano para evitar el contacto con una multitud de gente, pedir que sus alimentos sean frescos, solicitar paquetes individuales de condimentos. Muchas veces ponen la salsa de tomate, la mayonesa en estos frascos, donde no sabemos la persona que lo ha utilizado anteriormente cómo lo ha manipulado. Entonces, tratar de que los condimentos estén empacados en paquetes individuales. Evitar fuentes de alto riesgo, de alimentos de alto riesgo como son las barras de ensalada, comidas de delicatessen, comidas de buffet, porque allí podemos contaminarnos fácilmente. Evitar las frutas y verduras crudas afuera en los restaurantes. Cuando esta práctica se hace en el hogar y tenemos una buena limpieza de las frutas y las verduras, no tenemos problemas, pero sí lo debemos hacer cuando vayamos a un restaurante, evitar este tipo de productos. No consumir sushi, ceviche, carnes crudas, carpaccio, tampoco debemos evitar cualquier tipo de proteína cruda. Revisar los cubiertos, muchas veces los cubiertos están mal lavados. Las tazas están mal lavadas, por eso debemos siempre revisar los cubiertos con los que nos vayamos a comer en un restaurante los alimentos. Y si desean llevarse los alimentos restantes,
solicitar un contenedor para colocar los alimentos usted mismo. No permita que se lleven el alimento a la cocina y luego se lo traigan. Bueno, ahora vamos a ver los problemas más comunes de la alimentación y cómo sobrellevarlos. Entonces, aquí menciono algunos como son cambios en el gusto y el olfato, la falta de apetito, estreñimiento, diarrea, mucositis, náuseas y vómito, resequedad en la boca y aumento de peso. Lo más importante es que quiero que lo tengamos en cuenta tanto el cuidador como el paciente, especialmente al cuidador, desculpabilizar al paciente por no comer. Es un momento, un periodo por el cual él pasa donde seguramente los efectos secundarios del tratamiento antineoplásico, la presencia del tumor y las alteraciones metabólicas ocasionadas por el huésped o el tumor hacen que el paciente no quiera comer. Por lo tanto, debemos tener muy en cuenta esto, ayudarle al paciente con este tema. Y no es que él no quiera comer, es simplemente que no pueda, pero el paciente sabe también que él debe responsabilizarse de su estado nutricional y en los momentos donde él se sienta un poco mejor, recuperar ese día o esos momentos donde él no ha podido comer, porque nuevamente para mantener el estado nutricional y evitar la malnutrición en el paciente oncológico. ¿Qué hacemos cuando hay cambios en el gusto y en el olfato? Si se experimenta un sabor amargo o metálico al comer, procurar utilizar utensilios de plástico. No digo cucharas de estas de plástico que se rompen rápidamente, sino utilizar cubiertos de melamina. Consumir confites de limón, mentas, esto nos ayuda a cambiar un poco el sabor. Consumir las frutas congeladas. Cortar las frutas en pequeños pedazos, meterlas al congelador y congelarlas y consumirlas congeladas. Esto os va a ayudar mucho a poder mejorar este cambio en el gusto y obviamente pues no va a tener olfato la fruta. Es muy importante ahora que hablamos de las frutas congeladas, cuando ustedes reciban instrucciones antes de que comience la quimio, dependiendo del esquema, hay que hablar con la persona que los está instruyendo si esa quimio que van a recibir o ese esquema que van a recibir tiene o no tiene problemas con los alimentos fríos. Entonces es importante porque hay ciertas quimioterapias que tienen que ver con la temperatura y no es recomendable que coman alimentos fríos o congelados durante el tratamiento. Otra cosa importante es sazonar los alimentos con limón y vinagre, probar sazonar los alimentos con condimentos diferentes a los usuales, refrescar la boca con enjuagues bucales o con bicarbonato antes de comer. Obviamente estos enjuagues bucales no deben de tener alcohol. Consumir platos fríos, más adelante voy a darles algunos tips para los platos fríos. Procurar marinar las carnes para ablandarlas. Si la carne roja no le apetece, consumir otro tipo de proteínas porque muchas de los medicamentos producen rechazo a las carnes rojas. Y bueno, ¿cuáles podrían ser? Pollo, pescado, huevos, queso, granos, nueces. Preparar malteadas de fruta con yogur y cubrir las bebidas y tomarlas con pitillo, especialmente si tenemos algún suplemento nutricional y le sale algún tipo de olor a este suplemento nutricional, pues taparlo con un vinipel y ponerle un pitillo. En cuanto a la falta del apetito, ¿qué debemos hacer? Consumir pequeñas cantidades de alimento cada 2 horas. Para evitar la saciedad, vamos a evitar consumir los alimentos con los líquidos y solamente vamos a utilizar el líquido para deglutir, especialmente cuando hay resequedad bucal. Si le agrada consumir sus alimentos en compañía de música, de televisión o acompañado de amigos, porque esto va a hacer que el ambiente sea más fácil y evitemos focalizarnos en el alimento. Entonces vamos a tener otro tipo de entretenimiento alrededor nuestro cuando estemos consumiendo los alimentos.
realizar ejercicio tanto como se pueda, comenzar lentamente y con el tiempo ir incrementándolo a medida que el paciente se vaya fortaleciendo. Consumir alimentos con alto contenido de calorías como barras de cereales, batidos de fruta con proteínas o suplementos nutricionales, consumir sus alimentos preferidos a cualquier hora del día. No sé si más adelante aparezca cuando hablo de las náuseas y vómito, pero es muy importante que en el momento en que el paciente esté con náuseas, no le vayan a dar alguno de sus alimentos más preferidos, porque si esto le produce vómito, inmediatamente va a empezar a relacionar el vómito con ese alimento y es otro alimento más que vamos sacándolo de nuestra lista de alimentos que pueden ayudarnos a evitar la malnutrición. Cuando aparece el estreñimiento, ¿qué hacemos? Tratar de consumir sus alimentos a la misma hora y tratar de evacuar a la misma hora diariamente. Tomar suficiente líquido, 8 a 10 vasos obviamente, de líquido, obviamente según orden médica. Esto va a depender del manejo del manejo médico también. Si su médico lo aprueba, ingerir alimentos altos en fibra, tales como frutas y vegetales enteros, productos integrales, dependiendo del tipo de cáncer. También para disminuir los gases, evitar hablar mientras se come y evitar masticar chicle. Ahora, si el paciente tiene diarrea, beber bastante líquido, líquidos claros y no bebidas carbonatadas. Evitar los alimentos grasosos, fritos, picantes, limitar el consumo de lácteos, beber suero oral para mantenerse hidratado, consumir alimentos como purés de manzana, pera, durazno, guayaba y consumir sopas de plátano colín. Irene, muchas gracias por todo lo que nos estás contando. Yo te voy a interrumpir un momento porque tenemos varias preguntas del público que queremos ir resolviendo. Okay. Entonces, primero los invitamos a que sigan comentándonos, a que reaccionen por nuestras redes sociales. Cuéntenos si les está gustando, si esta información es valiosa para ustedes. La primera pregunta que tenemos, Irene, es: ¿el queso es malo? No, no debemos mirar los alimentos como buenos o malos. El queso puede ser una fuente más de proteína para nosotros. Es importante el tipo de queso, se recomienda que sea un queso bajo en grasa y obviamente si hay tolerancia, si no hay diarrea, pues esta es una fuente de proteína para nosotros. Así es de que no lo descartemos. Buenísimo. Y otras personas nos preguntan, que este es un gran mito que hay en cáncer: ¿puedo comer verduras crudas? Yo ya había hablado de eso y les recomiendo no consumir este tipo de vegetales crudos afuera en la calle. Cuando es en la casa, muchos de los pacientes consumen vegetales y frutas orgánicas que no han sido regados con aguas que no son tan adecuadas. En lo posible, lavarlos muy bien y hoy día se ha hablado mucho de estas dietas neutropénicas y la verdad, mientras haya un adecuado manejo de estos vegetales en la casa, se pueden consumir porque es una fuente más de alimento para el paciente. Si ya ha tenido suficiente pérdida de peso y lo empezamos a restringir con todo, que no puede, pues esto nos va a llevar a la malnutrición y ustedes ya vieron cuáles son los efectos secundarios de una malnutrición en un paciente durante el manejo antineoplásico. Buenísimo. Y una última pregunta mientras seguimos. Bueno, dos. Uno, ¿el aguacate es bueno? ¿Es malo? Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si el paciente lo tolera, es una excelente, adecuada fuente de ácidos grasos y de calorías. Y una última en esta sección de preguntas, ahorita volvemos a abrir otra pequeña sección, es: ¿hay algún alimento que deba evitar? Sí, ya hablé anteriormente, debemos evitar los alimentos a la brasa, evitar al carbón, los alimentos, todas estas cositas negras que se quedan en los alimentos son altamente cancerígenos. Vamos a evitar no el quitar el dulce de todo, vamos a desmitificar esta parte también, bajar el consumo de azúcar, sí, pero en algún momento dado, por eso siempre he dicho que hay que individualizar el manejo.
Si el paciente no ha comido durante todo el día y le provoca comerse un helado, ¿cómo voy a decirle que no se lo coma? Si necesito que haya alguna ingesta alimentaria, y esto me va a ayudar a que el paciente no se siga deteriorando. Por eso es tan importante individualizar a través de una nutricionista el manejo nutricional del paciente. Perfecto, Irene, muchísimas gracias. Vamos a seguir viendo los tips para manejar esos síntomas adversos y ahorita interrumpo de nuevo. Los invitamos a que nos sigan dejando todas sus preguntas y comentarios en las redes sociales para que tratemos de, en este corto espacio, darles respuesta o sobre todo generarles todas las herramientas para que podamos tener una alimentación. Irene, te dejo Perfecto. Con tu presentación. Gracias. Bueno, entonces continuemos con el tema de la diarrea. Creo que ya habíamos hablado, entonces pasamos ahora a la mucositis, que son llagas en la boca, cuando hay una garganta dolorida o irritada. Vamos a evitar los alimentos salados, agrios o ácidos, porque esto nos va a ayudar a que nos duelan mucho las encías o la lengua o la garganta. Evitar alimentos con textura áspera o dura, por ejemplo, comernos unas papas fritas de paquete, porque esto nos puede lacerar las encías. Escoger alimentos a temperatura ambiente o fríos, evitar el alcohol, la cafeína y el tabaco, evitar las especies irritantes como el ají, ingerir alimentos suaves y cremosos. En esos momentos de pronto si vamos a comer la proteína que sea licuada en forma de puré y no tener que masticar nada duro porque nos puede lacerar las encías. Bueno, también vamos a evitar los alimentos sólidos, humedecerlos con salsas o jugos y evitar enjuagues bucales, como ya les dije, que contengan alcohol. En cuanto a las náuseas y vómito, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, consumir los alimentos fraccionados, de a poquitos, consumir alimentos secos en intervalos durante el día. Pueden ser unas galletas saltinas, unos calados, algo que nos ayude a evitar las náuseas y el vómito, más o menos como durante las reacciones durante el embarazo. Elegir alimentos que no tengan olor fuerte, porque inmediatamente esto puede producir vómito o aumentar las náuseas. Cuando se preparen los alimentos en la casa, abrir todas las ventanas, que todo esté ventilado. De esa manera, pues va a contribuir a evitar a que esto empeore. Consumir alimentos fríos, platos fríos que no expelen ningún olor. Evitar los alimentos extremadamente dulces, grasosos, fritos o picantes. La resequedad en la boca o la saliva espesa, especialmente cuando el paciente está recibiendo radioterapia por algún cáncer de cabeza y cuello. Beber suficiente líquido, evitar los alimentos que se peguen al paladar por la escasa saliva. Entonces en el mercado encuentran en las droguerías, etcétera, que esto me imagino deberá ser formulado por el médico tratante. Venden saliva artificial que puede ayudar para que no se peguen los alimentos, pero lo más importante en cuanto a la nutrición es humedecer los alimentos con salsas, cremas, helados, yogur. Consumir de pronto algún caramelo ácido si no hay mucositis y hay problema en las encías, y como ya dije, utilizar saliva artificial. Nosotros pensaríamos que el paciente solamente se malnutre, se desnutre, pero también puede haber una malnutrición porque hay aumento en el peso. El aumento del apetito, el uso de algunos medicamentos, la retención de líquidos y la reducción de la actividad física puede llevar al paciente a subirse de peso. Entonces también es importante, y algunos esquemas de quimios también llevan a que haya un aumento de peso. Por lo tanto, es importante que el paciente camine diariamente, si puede hacerlo con aprobación médica, limitar el tamaño de las porciones que consume, incluir alimentos basados en vegetales y frutas, seleccionar proteínas magras, productos lácteos bajos en grasa, limitar el consumo de salsas, mantequillas, mayonesas, este tipo de grasas, preparar los alimentos al vapor, a la plancha, al horno, evitar el consumo de dulces, de postres y incluir actividad física. Ahora, ¿qué sugerencias tengo para mejorar el sabor de los alimentos? Si se experimenta
alteraciones en el sabor por el tratamiento o por los medicamentos o por la enfermedad, los alimentos pueden percibirse muy dulces, muy salados o no saber a nada. Entonces aquí les voy a dar algunas sugerencias para esto. Si los alimentos les saben muy salados, agregar un poco de azúcar para disminuir el sabor salado o agregar un poco de jugo de fruta. Consumir los alimentos bajos en sal y evitar agregar condimentos o especias a estos cuando las cocinen para que no se concentre en el alimento. Si los percibe sin sabor, agregar diferentes salsas, condimentos, especies y marinar los alimentos. Se pueden marinar con mostaza, un poco de vino, ajo, cebolla, especies, canela, clavos, uvas pasas y algunos otros. Si la dieta se lo permite, agregar algo de miel de abejas o miel de ágave en diferentes preparaciones para mejorar para que perciban algo de sabor. También se puede consumir alimentos de sal como carnes curadas, que no es lo más recomendado, no recomiendo los alimentos de salsamentaria, pero vuelvo a lo mismo, que esto no sea una práctica diaria, pero en un momento dado es algo que consumimos y puede contribuir a mantener nuestro estado nutricional. Y si la condición lo permite, consumir alimentos ácidos como naranja, limonadas, sorbetes o encurtidos. Si las carnes no les saben bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a consumir sustitutos de la carne, como por ejemplo salmón, aves, algo de mantequilla de maní, nueces, malteadas, suplementos de proteína, pescado, huevos, alimentos preparados con huevo, leguminosas, el queso cottage pasteurizado, agregarle a las carnes salsas marinadas, salsa de tomate, jugos de frutas, vino, vinagreta. Esto nuevamente puede ir en contra de muchas de las creencias que tengamos, pero pues la cantidad que le pongamos de un poco de salsa de tomate a un pedazo de carne para que nos sepa un poco mejor no nos va a hacer daño, sino todo lo contrario, va a ser beneficioso para evitar que el paciente siga perdiendo de peso y se siga malnutriendo. También digamos, las carnes para aprovechar la proteína, combinarlas con pasta, combinarlas con sopas, hacer guisados. Obviamente, vuelvo y repito, que estos guisados, esto que se prepare en la casa, haya una ventilación en los recintos para evitar que esto produzca náuseas. Y los alimentos altos en proteína pueden de pronto saber mejor fríos que a temperatura ambiente. Acá hay algunos ejemplos. Tenemos el queso o el queso cottage, que se permite que le pongamos fruta, lo consumimos salado o lo podamos consumir con frutas. Ensaladas de pasta con mariscos, jamón, pollo, queso, así como vemos en la foto. Ensaladas de atún, de huevo, de pollo o pavo, estos son platos fríos. Un emparedado de jamón, ya sea de pavo, de pollo, que sean magros o un emparedado de queso frío, salmón frío. Estos son ejemplos de alimentos que nos pueden ayudar, de platos fríos. Si los alimentos les saben muy dulce, adicionar un poco de sal o jugo de limón, adicionar yogur o fruta fresca a las malteadas o a los suplementos nutricionales y tratar de que los alimentos sean menos dulces. ¿Cuáles son? Jugos de fruta, leche baja en grasa, limonadas. No recomiendo mucho la ginger ale, pero muchas veces la ginger ale ayuda un poco a bajar este sabor de sentirlos, pues entre tomar alguna gaseosa en un momento dado y tomarse una ginger, pues obviamente la ginger es una buena fuente. Obviamente es alta en azúcar y no la recomiendo, pero pues cada caso es individualizado. Elegir postres como yogur, pudines esponjados de fruta, adicionar nueces o fruta fresca al helado. Preferir en vez de meriendas dulces, queso, galletas de sal, nueces, fruta, mantequilla de maní, huevo duro. Utilizar mantequilla sobre las tostadas, preparar pan, crepes, waffles o pancakes, porque allí ya lleva incluida la proteína.
Ahora, hay algunos consejos prácticos para el consumo de alimentos en diferentes sintomatologías y espero que esto sea de mucha ayuda para ustedes. Entonces, en cuanto a los lácteos, leche, bebidas lácteas, yogur, kumis, kefir, sustitutos lácteos no animales, bebidas de arroz, almendras, coco y soya. Si hay náuseas, consumir helados, como dije anteriormente, pequeños sorbos a lo largo del día. Si hay diarrea, lácteos deslactosados. Si hay estreñimiento, fruta picada con yogur y cereal integral. Si hay disgeusia, disgeusia es pérdida del sabor de los alimentos, lácteos deslactosados. Si hay inapetencia, coladas, batidos de fruta, fruta con adición de yogur. Si hay mucositis o está la boca seca, pequeños sorbos de yogur, bebidas lácteas, sustitutos lácteos y preparar algunas bebidas con lácteos como coladas. En cuanto a las verduras y hortalizas, si hay náuseas, podemos consumir jugos verdes, nuevamente muy bien lavados antes de prepararlos, quitar todo lo que veamos, si hay algún pedazo que no esté bueno del vegetal, quitarlo y podemos utilizar estos jugos que muchas veces son muy refrescantes para el paciente. Si hay diarrea, vegetales cocidos, sopas con zanahoria, sopas con auyama, si hay estreñimiento, ensaladas, si hay falta de sabor, agregar limón, vinagre a los vegetales, si hay inapetencia, pequeños trozos de vegetales, sopas, cremas, y si hay mucositis, compotas y sopas. En cuanto a las frutas, si hay náuseas, helados de fruta, trozos de fruta congelada, si hay diarrea, guayaba, pera, manzana y durazno, si hay estreñimiento, fruta picada, papaya, granadilla, pitaya y ciruelas, si hay disgeusia, frutas ácidas y cítricos, si hay inapetencia, batidos de fruta con adición de yogur y compotas, si hay mucositis, trozos de fruta congelados, no ácidos y compotas. Irene, yo estoy maravillada porque por redes sociales hay muchas preguntas, pero yo creo que más allá, porque seguramente el espacio no nos va a permitir responderlas todas, pero muchas las has ido respondiendo durante tu charla. Yo creo que las cosas más valiosas que tenemos que hacer, y fue uno de los últimos comentarios, es que alguien nos decía que se estaba malnutriendo de toda la información que venía de afuera. Entonces, les recordamos a todos, consulten siempre con un profesional. Recuerden, si después de esta conferencia les quedan más dudas, siempre van a tener un especialista hay que contar y tú me lo corregirás, pero sobre todo y lo más importante es cada caso es único y pregúntenle siempre a su médico. A su nutricionista. A su nutricionista. Por favor. Sí. Entonces, quienes están en Bogotá tienen una acá maravillosa y quienes no están en Bogotá y necesitan alguna asesoría en específico, nos pueden contactar por nuestras redes sociales que siempre vamos a estar para darles la mejor información. Y los invito a que sigamos comentando, cuéntenos qué les parece, qué más contenido quieren seguir aprendiendo y sigamos viendo qué más hacer o qué alimentos comer en casos muy específicos con los síntomas. Muchas gracias. Gracias, Moni. En cuanto a las harinas, cereales, galletas, panes sin tubérculos, cuando hay náuseas, consumir galletas de sal, calados, tostadas, platanitos de sal, rosquitas y galletas de arroz. Si hay diarrea, galletas de sal, tostadas, calados, obviamente no integrales. Si hay estreñimiento, pan, galletas y panes integrales. Si hay disgeusia, galletas de sal. Si hay inapetencia, galletas de leche. Y ponqués, cuando hablo de ponqué, no es un ponqué lleno de azúcar, puede ser un ponqué ramo de naranja, bueno, lo que tengamos a la mano, ¿sí? Vuelvo y repito, cada caso es individual y el manejo es individual. Por lo tanto, si yo estoy diciendo que se puede comer un ponqué ramo, no quiere decir que esto sea de todos los días, pero si el paciente quiso comerse un ponqué ramo y no quiso comer nada durante el día, ¿cómo se lo voy a negar? Esto es también tener consideración con el paciente que está ya de por sí atravesando un momento muy difícil en la vida, como para seguirle restringiendo todo, lo restringen de su parte social, se restringe de tantas cosas, no le restringamos los alimentos. Miremos qué está comiendo y qué podemos cambiar, pero no le restringamos los alimentos porque sus consecuencias son mucho peores que el hecho de poderse comer un ponqué. En cuanto a la mucositis, boca seca, galletas y pan mojados en leche, encoladas en cereales o yogur,
No consumir el pan porque el pan se pega al paladar, sobre todo cuando no hay saliva. En cuanto a las proteínas, carne, pollo, pescado, leguminosas, si hay náuseas, asar y hornear, no guisar. Si hay diarrea, consomé con proteína y no fritos. Si hay estreñimiento, consumir pollo, pescado, pavo. Nunca dejar de consumir proteínas si hay estreñimiento. Si hay disguesia, marinar las proteínas con salsas de frutas y hierbas aromáticas. Si hay inapetencia, consumir sopas, cremas con proteína licuada adentro, lo que llamamos siempre licuados con proteínas. Si hay mucositis, boca seca, preparar las proteínas de una manera blanda con salsas y licuados de proteínas para evitar, pues para asegurarnos de consumir las proteínas. En cuanto a los quesos, si hay náuseas, queso pera en cuadritos y queso cottage con fruta picada. Si hay diarrea, queso deslactosado. Si hay estreñimiento, queso pera, campesino, cuajada o quesos con montadura. Si hay disguesia, queso sabana, parmesano o en soufflés. Obviamente, vuelvo y repito, no recomiendo esto todos los días porque estos quesos son muy altos en grasa y hay algunos de los cánceres que han sido relacionados con la ingesta aumentada de grasas saturadas. Si hay inapetencia, derretir el queso, queso rallado sobre la pasta, queso con fruta o sándwiches. Si hay mucositis, queso crema o queso cottage. En cuanto a los huevos, si hay náuseas, podemos utilizar candil, soufflé y torta de verduras. Ahí ya nos garantizamos el consumo de huevo. Si hay diarrea, huevo tibio. Si hay estreñimiento, tortillas, tortas o soufflé. Si hay disguesia, huevo con cebolla y tomate. Si hay inapetencia, pancakes, tostadas francesas, waffles. Si hay mucositis o boca seca, candil, changua, huevo tibio. Algunas otras recomendaciones que ya de pronto las había dicho, pero si hay náuseas, evitar el dulce, porque el dulce produce más náuseas, disminuir los alimentos fritos, chupar hielo antes de comer, consumir alimentos a temperatura ambiente. Si hay diarrea, nuevamente evitar el dulce, utilizar algún edulcorante como stevia o sucralosa, evitar fritos, hidratarse con suero oral. Si hay estreñimiento, consumir frutos secos, semillas. Si hay disguesias, chupar hielo antes de comer, usar cubiertos de melamina u otros. Inapetencia, fraccionar la alimentación y comer frecuentemente. Mucositis, boca seca, chupar confites, chupar hielo antes de comer. Mantener la vivienda bien ventilada durante la cocción de alimentos, como ya les dije anteriormente. Antes habían hecho una pregunta de qué había que hacer después de la quimioterapia y hay que mantener una alimentación saludable. Un patrón de alimentación saludable incluye frutas, vegetales, proteína, aceites, lácteos, granos. ¿Y qué quiere decir una alimentación saludable? Limitar las grasas saturadas y las grasas trans, evitar los alimentos, los azúcares agregados y disminuir el sodio lo más que podamos. Esto sigue lo mismo, concentrarse en la variedad de alimentos, los nutrientes y la cantidad y elegir una variedad de alimentos ricos en nutrientes de cada uno de los grupos de alimentos que les mencioné anteriormente y también las recomendaciones de porciones recomendadas de acuerdo al paciente, por eso es tan importante que visiten una nutricionista. Acá hay algunos cambios que podemos hacer: comer más integral, consumir menos grasa saturada, consumir menos azúcares agregados, consumir menos sodio y utilizar aceites en vez de grasas sólidas. Ahora, quiero hablar rápidamente de algunas preguntas que seguramente han surgido siempre y una de ellas es los suplementos de vitaminas y minerales. ¿Se recomiendan o no se recomiendan? Se recomienda que el aporte de vitaminas y minerales sea igual a lo recomendado por la ingesta dietaria recomendada. Por eso hay que evitar los suplementos de vitaminas y minerales megas, los que ya no están en dosis fisiológicas. Pero si el paciente
tiene alguna deficiencia específica o ha dejado de comer, puede consumir un multivitamínico. Yo siempre también les recomiendo que el médico autorice, pero normalmente si el paciente no está consumiendo sus alimentos de una forma adecuada, especialmente vitaminas y minerales, pues sí podemos utilizar unas vitaminas y obviamente vuelvo y repito que sean dosis fisiológica porque es una medida útil y segura para el paciente. En cuanto a los suplementos nutricionales orales, los suplementos nutricionales orales sí deben ser incluidos cuando la ingesta alimentaria se empieza a ver disminuida. Esto con el fin de mantener o mejorar el estado nutricional y evitar un rápido deterioro de esto. La nutricionista les hablará de qué tipo de suplemento nutricional pueden encontrar en el mercado para suplir esta necesidad. En cuanto hay panaceas de medicinas alternativas y minerales, solamente voy a nombrar algunas. Los pacientes me preguntan con más frecuencia y es los factores de transferencia. Estos se encuentran en el calostro y otras fuentes, son péptidos de 44 aminoácidos. No se ha comprobado que sea bueno ni malo para el consumo del paciente. Esto lo dejo al paciente si él cree, si él tiene fe que esto va a ayudarle a salir de todo esto, este momento en su vida y para él los factores de transferencia le están haciendo bien, con el aval del médico lo puede seguir consumiendo. Yo no los recomiendo ni no los recomiendo, simplemente lo dejo específicamente que el médico determine si son buenos o no son buenos. Lo único que les digo es que en los estudios que revisé, los factores de transferencia no dice en ninguna parte que sean adecuados o inadecuados para el paciente y los pacientes que los han consumido tampoco han tenido efectos secundarios por el consumo de estos. Luego seguimos con el tema del agua alcalina. Yo quiero decirles algo, las células de cáncer no pueden vivir en agua alcalina, esto es un mito que la gente me comenta. Los científicos refieren que beber agua alcalina es básicamente un desperdicio de dinero. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, en el peor de los escenarios puede llegar a ser peligroso. ¿Por qué? Porque consumida en exceso puede provocar una alcalosis. Todos sabemos que con el paso del tiempo y el envejecimiento, nosotros vamos perdiendo, digamos, esta parte alcalínica de nuestro cuerpo y se va volviendo más ácida. Otra pregunta que me han hecho muchas veces es acerca del inmunocal. Revisé mucho el tema del inmunocal y hay estudios, el último estudio que leí es que el inmunocal lo han utilizado en pacientes con problemas de degeneración neurológica y allí sí ha habido, digamos, efectos positivos en el consumo del inmunocal. No tengo ningún estudio donde me diga que el inmunocal evita o mejora o saca al paciente, me quita el cáncer por tomar el inmunocal. Y quiero, ya por último, ya voy a terminar, que tengamos en cuenta cuando recibamos las instrucciones de la enfermera con respecto a los fármacos que van a recibir durante el tratamiento oncológico, es muy importante que pregunten sobre las interacciones de ciertos alimentos con ciertos fármacos. Yo tengo aquí algunos ejemplos de algunos medicamentos, pero específicamente en los pacientes que están recibiendo quimioterapia oral, sí deben hablar con su médico tratante o con la enfermera o con el farmacista que los visite durante el tratamiento y les haga saber qué alimentos interfieren con la absorción de este medicamento, como por ejemplo puede ser el jugo de uva, el alcohol, por ejemplo, puede aumentar el daño hepático, hay algunos suplementos de calcio y fósforo que pueden disminuir la absorción de algunos alimentos, el alcohol puede causar interacción tóxica y la cafeína también puede incrementar la tensión arterial, las comidas
pueden disminuir o retardar la absorción de algunos medicamentos, sobre todo los que son los vía oral, los fármacos vía oral. Entonces es muy importante que ustedes le pregunten a su médico tratante cuáles son, digamos, las restricciones que deben tener en cuenta mientras estén en el tratamiento con una quimio oral. Y por último, y muy importante, la actividad física. Ustedes saben que en paciente con cáncer y sin cáncer, la actividad física, el ejercicio físico es muy importante porque este se asocia con el mantenimiento o mejoría significativa de la capacidad aeróbica, de la fuerza muscular, de la salud relacionada con la calidad de vida, con el autoestima y reduce la fatiga y la ansiedad. Por lo tanto, evitemos la inactividad. Cuando ya hayan pasado la sintomatología de los primeros días donde no provoca ni siquiera pararse de la cama, empecemos ya cuando lo logremos, así sea teniendo unas pesas en casa, levantar un poquito las pesas dependiendo también de dónde esté el catéter, etcétera, etcétera. También tener unas bandas para hacer algo de ejercicio y bueno, caminar dentro de la casa. No se queden quietos, que esto va a ayudar muchísimo con la tolerancia al tratamiento. Bueno, por hoy creo que no es más. Me resta únicamente darles las gracias a todos por haber estado en esta transmisión en vivo y bueno, aquí estoy. Nuevamente quiero agradecer a la Liga Colombiana contra el Cáncer y a Medicáncer por esta invitación y bueno, aquí estoy para contestar preguntas y mucha suerte para todos. Mil gracias. Irene, muchas gracias por acompañarnos. No creas que te vamos a dejar ir tan rápido. Tenemos muchas preguntas que hacer, pero vamos a ver cómo las llegamos a hacer. Una que nos preguntaban ahorita es, hay muchos síntomas que tiene la quimioterapia, entre esos que se nos parten las uñas. ¿Hay algún alimento, algún nutriente que podamos consumir justo para ese debilitamiento de las uñas? Ok, la verdad es muy importante que haya una adecuada ingesta de proteína. De pronto el medicamento es uno de los efectos secundarios del medicamento, que las uñas se deterioran, como hay otros pacientes que las uñas se les fortalecen de una manera como nunca las han tenido. Entonces, pues, mientras estemos hidratándonos suficientemente, mientras estemos consumiendo una adecuada nutrición, creo que hay que esperar. Ok, o sea, de nuevo volvemos, cada caso es único. Así es. Otra pregunta que nos hacen que me parece súper importante en estos momentos de epidemia, que estamos todos en la casa, muchos estamos dejando de recibir sol porque vivimos en una casa encerrada. ¿Es necesario en estos momentos suplirnos con vitamina D o qué recomendación nos puedes dar? Es muy importante suplirnos con vitamina D en general, no estoy hablando del paciente con cáncer, obviamente, pero sí la suplencia de vitamina D es muy importante y recibir sol, descubrirse el cuerpo para recibir sol, porque así como estoy yo en este pedacito, no voy a recibir suficiente vitamina D, o sea, descubrirse, obviamente los pacientes tienen que tener cuidado cuando se exponen al sol, especialmente los que están recibiendo quimioterapia o radioterapia, no exponer sus áreas donde están siendo irradiados al sol, pero sí descubrirnos al sol. Oh, perfecto. Esta es una pregunta que sé que la tocamos un poco en la presentación, pero que muchos pacientes, sobre todo que reciben quimioterapia hormonal, suben de peso y nos preguntan qué puedo hacer para bajar el peso si no quiero hacer una dieta restrictiva o me quiero alimentar bien, pero pues quiero bajar esos kilos que he subido. Yo pienso que es muy importante llevar una alimentación adecuada. A mí el término dieta no me gusta. Simplemente llevar una alimentación adecuada, donde estoy controlando las porciones, la manera de preparar los alimentos, desde dónde me estoy parando a comer mis alimentos, si estoy comiendo con ansiedad, si estoy supliendo no sé, algún momento difícil a través de la alimentación, hacer conciencia de eso para evitar seguir subiendo de peso. Y otra cosa importante, como dije al final, el ejercicio físico es primordial.
Ok, ¿y qué entendemos por ejercicio físico en un paciente con cáncer si a veces no puedo hacer muchas cosas? ¿Cuál es el ejercicio mínimo que podríamos hacer? Mira, tener unas pesitas en la O casa, unas tener botellas de agua de unas pronto. botellitas de agua. Obviamente, si tienen algún problema en un brazo o el catéter les impide o han tenido vaciamiento linfático en el brazo y no lo pueden mover, pues obviamente no hacerlo, pero con el brazo que sí tengan, moverlo, ¿no? Tener estas peloticas del estrés, eso nos va a ayudar a mover estos músculos, tener unas bandas elásticas para hacer movimiento con los pies, con las manos y caminar dentro del área que tenemos, poder dar una vuelta. Perfecto. Otra pregunta es, ¿qué piensas de la sal rosada? De la sal rosada. Sal rosada. La sal rosada se puede utilizar, pero es muy importante que también utilicemos la sal normal, porque la sal rosada no está yodada. Entonces necesitamos consumir sal normal y sal del Himalaya. Podemos mezclarlas, pero no dejar de utilizar la sal normal. Ok. Y otra pregunta que nos hacen es, ¿podemos reemplazar el cacao por chocolate tradicional? No. No. O sea, dependiendo del chocolate tradicional. Si es un chocolate que no tiene dulce, claro que sí. Okay. Pero el cacao se supone que es un superalimento, entonces puede ser Retiramos utilizado. el cacao. Eso, así es. Bueno, Sí. Irene, tenemos muchísimas preguntas más, pero yo creo que cada caso es individual. Lo más importante que hemos aprendido hoy es que podemos comer de todo en las proporciones adecuadas y siempre buscar los mejores nutrientes y que sean los alimentos de calidad. Entonces, no sé si tengas alguna recomendación final que hacerle a nuestros pacientes. Okay. Uno, busquen a una nutricionista para que los guíe siempre. Por favor, busquen nutricionistas. Hay muchas a quienes ustedes les pueden consultar todas las inquietudes y por favor no entren a internet a buscar información. Limítense a la educación que les ha dado la nutricionista y limítense a estar leyendo y oyendo al vecino, al tío, porque cada caso es diferente. Cada reacción a cada quimioterapia es diferente. Entonces, esas son las dos recomendaciones más importantes. No dejen de visitar a la nutricionista y por el otro lado, eviten buscar información en internet. Bueno, Irene, de nuevo, muchísimas gracias por muchas acompañarnos, gracias. muchísimas gracias a la Liga Colombiana contra el Cáncer, a Medicáncer y sobre todo a ustedes por estar conectados con nosotros. Recuerden estar siempre pendientes de las redes sociales de la Liga Colombiana contra el Cáncer y de Medicáncer para tener toda la información sobre estos webinarios que vamos a tener 2 veces al mes. Muchísimas gracias. Chao. Gracias.